algo que a mí me cambió la vida y estoy segura que a vos también te la puede cambiar. Hoy tenemos encuentro número 10 en Conexión Infinita, conversaciones que transforman. Y el tema de hoy es el perdón, la llave para sanar y liberarte. Nos va a estar acompañando Magdalena Grimaldi. Ahora sí, Ahora sí. bienvenida. Hola, hermosa. Feliz tarde, noche. ¿Cómo estás? Muy bien, Magda, bienvenida a este espacio, muy feliz Gracias. de lo que vamos a estar hablando. Este tema me encanta porque creo que para mí particularmente, no sé para vos, pero para mí fue como un cachetazo, es como, ¡pah! ¿No? Es como ese cachetazo que te da 180 giros. Sí. Y que uno quiere evitar y dice, no, todo está bien y de repente se te cae la ficha. Te cae la ficha. Así que me parece que está buenísimo que hoy nos metamos, que profundicemos, porque creo que muchas veces hay un mal entendimiento, ¿sí? Entonces vamos a arrancar de una. Primero me gustaría, el tema de hoy, como dije, es el perdón y vamos a ir viendo el por qué es la llave, ¿no? ¿Por qué nos abre ahí a sanar y a liberarnos? Entonces, primero me gustaría que compartas un poco, Magda, para vos, ¿qué es el perdón? Mira, yo lo pongo en muy pocas palabras. El perdón es recordar sin dolor. Así de sencillo. No es el otro al que tú estás liberando, es a uno mismo que se libera de toda esa culpa, resentimiento o rabia por, pues, uno generalmente dice, de esa injusticia, que después cuando uno va aprendiendo y creciendo se da cuenta que no hay tal injusticia, sino que uno permite, sin darse cuenta, lo que nos pasa. Y cuando uno decide ya, bueno, vamos a entrar en otra sintonía y te perdono y me libero, me perdono, te perdono y nos liberamos todos. Qué lindo. Te- Me gustaría que nos metamos ahí en esto que traes de la injusticia, porque creo que a veces cuando estamos muy tenidos en el dolor, en esas cosas que hay partes que podemos, depende de la mirada que tenga cada uno, bueno, yo lo que yo proyecto afuera quizás es interno mío, hay gente que lo puede creer, hay gente que quizás no lo toma y está súper válido, es cada uno la mirada que tenga. Y entonces a veces nos suceden cosas que, che, pero ¿por qué? Si yo no hice nada malo, yo no tuve, hay veces que sí puede ser que nosotros tengamos una cuota de responsabilidad de aceptar o no en esas situaciones, pero hay otras que nos exceden, ¿no? Y vemos y nos toca tanto esa herida de injusticia. Entonces, ¿cómo podemos, cómo suelto, ¿no? Esa injusticia para poder conectar con ese perdón? Mira, yo la palabra injusticia la cambiaría o le agregaría un poco de ego, ¿Cómo, porque, cómo sería? porque es más que todo el ego. O sea, yo no tengo que perdonar a nadie porque, ¿por qué? Pues porque tengo que perdonar si fue él el que me hirió. O sea, yo a ti no tengo que perdonarte, tú me tienes que pedir perdón a mí porque, qué sé yo, viste, o sea, que ahí el ego a veces o normalmente o muchas veces juega un papel muy preponderante el ego. Pero si lo vemos ya desde el otro lado, yo tampoco diría que es injusticias. Cuando uno está metido en el paquete, uno lo llama injusticia en realidad, porque es Creo que más fácil. quizás tiene que ver con no juzgarlo, con dejar de decir como muchas veces ponemos como esto es bueno, esto es malo, como que hacemos esa diferencia, esa dualidad. Y quizás cuando nosotros hacemos eso, es lo que más sufrimiento nos genera, ¿no? Entonces quizás el no juzgarlo desde esa manera puede hacer que no lo vivamos tanto desde la injusticia. Claro. Bueno, yo creo que el camino es el que hace que uno se dé cuenta o esté consciente de que no hay injusticia, no es ni bueno ni malo, sino era la situación que yo necesitaba para crecer y poder así sanar y avanzar, para poder evolucionar.
cuando lo logra uno ver así, pero para eso hay que caminar y caminar y caminar y caminar. Y varias cachetadas nos dan en el camino o buscamos en el camino, porque como tú bien dijiste, el exterior es un reflejo de lo que yo tengo adentro, de lo que yo necesito para poder avanzar. Porque el espejo de las relaciones de Deepak Chopra sí o sí existe. Y eso no lo sabemos cuando estamos empezando el camino. Pero después de tanta cachetada y después de buscar y leer y escuchar estos podcasts y estos vivos, la persona puede empezar a ver con una mirada diferente, desde otro lado. No como que él es culpable, sino que yo también tengo mi cuota de responsabilidad, porque a la larga yo permití. Es muy fácil decir que el otro lo hizo porque es malo. Aquí lo fuerte o lo poderoso es darse cuenta de que yo permití que me trataran así. Yo permití que me lo hicieran. Y no porque él es malo, sino porque eso es lo que yo necesitaba para poder abrir los ojos. Qué interesante. Y en cierta forma también, como que tenemos un poco culturalmente esto de como responsabilizar al otro, ¿no? Es de victimizarnos. Y esto lo que no nos damos cuenta es que nos quita el poder totalmente, o sea, nos quedamos como a la merced de lo que los demás hacen o no hacen. Claro, En cambio, cuando yo tomo esa responsabilidad y digo, bueno, ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué a mí me encanta? Es como, ¿qué aprendizaje me trae? ¿No? Que vos también lo trajiste hace un ratito. Porque cuando empezamos a ver el aprendizaje, dejamos de verlo esto de justo e injusto, y nos trae tanta luz como, mira todo este camino, mira todo lo que aprendo gracias a esta situación. Y entonces eso ayuda, ¿no? A poder conectar desde otro lugar con esa experiencia. claro. Y aquí también otro punto es no preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué atraje esta situación o esta persona? Y ahí uno empieza a verlo desde otro punto y dice, bueno, quizá en el momento no se vea, pero a la larga después sí. Lo que pasa es que empezar el camino está uno como que los ojos vendados. La persona que está empezando el camino se siente víctima. Después que ha ido avanzando, ya empieza a sentirse victorioso, sin culpar a nadie, sino sintiéndose responsable, tomando las riendas de la vida. Porque cuando estamos con el ego o como con injusticia o como culpando al otro, le estamos dando el poder al otro de nuestra vida. Y aquí hay que tomar el sartén por el mango y decir, yo soy responsable, yo me tengo que hacer cargo. No es cambiar mi exterior, ni irme para el Himalaya, ni para irme para algún lugar a meditar o a alejarme de las personas, sino darme cuenta qué está pasando y por qué estoy atrayendo yo toda esta serie de situaciones. Tal cual. Y esto también, ¿no? Esto que vos decís, cuando yo tomo este poder y me permito perdonar, es lo que me conecta con el liberarme, ¿no? Que es lo que me trae esa liviandad de, esto es mío, esto es como yo puedo cada tomar, aprender, mirar, lograr relacionarme distinto con esto, y entonces eso me da liviandad. Se empieza a sentir la vida desde un lugar totalmente diferente, porque como que también te abre a disfrutar más, ¿no? Porque cuanto menos que nos quedamos cargados, porque también una cosa que tenemos que darnos cuenta es que cuando nosotros no perdonamos, nos cargamos de resentimiento, ¿no? No es que no pasa nada cuando perdonamos, sino que eso emocionalmente a nosotros nos afecta y esa carga cada vez se vuelve más pesada y es lo que después lleva a ciertas enfermedades. Y lo que pasa es que normalmente las personas que están iniciando el camino, por decirlo de alguna manera, no se dan cuenta. No se dan cuenta que se están llenando de resentimiento, esperando que el otro sea el que vaya a pedir perdón, que el otro se agache, que el otro, como quien dice, se doblegue. Y no, cada quien es responsable de su historia y de su vida. Y ahí, como tú dices, hay una gran liberación interior y tomar
tomar las riendas de la vida y hacerse cargo. Eso es lo que yo repito y repito y repito, porque es muy fácil ser víctimas, es muy fácil decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me maltrata? ¿Por qué me deja? ¿Por qué se fue? O cualquier cosa. Entonces, Y esto que vos decías, ¿no? Recién que cuando yo me pregunto el por qué, empezamos a justificar, y esto es infinito, podemos estar encontrando cosas, y sí, por esto, que seguramente van a ser cosas destructivas, ¿no? Que nos van a ayudar a sentirnos cada vez peor. peor. En cambio, si yo me hago ese cambio de pregunta, el para qué, ahí me abre al aprendizaje, me abre a una mirada distinta. Creo que es una pregunta que es mágica. Y cuando uno se permite hacerse esa pregunta, es un switch que se pasa, es un antes y un después, porque cuando digo por qué, soy víctima, pero cuando digo para qué, hace así como que una explosión de lluvia de ideas y dice, y empieza ya ahí a caer la ficha, a caer el aprendizaje, a darme cuenta que las cosas no son tampoco tan horribles como yo las pensaba o como yo las sentía, porque acuérdate que cada quien piensa de acuerdo a sus arquetipos mentales y no todos, no es que sean correctos o incorrectos, sino que están grabados en los surcos mentales. Y eh, gracias a Dios existe la permeabilidad para poder entrar en otro campo mediante otro tipo de situaciones y pensamientos. Y ahí empieza ya a abrirse esa memoria de dolor, empieza a soltar y empieza uno a entender y comprender las cosas desde otro lugar. Qué lindo. Magda, ¿y qué pasa cuando viste que tenemos Magda es de Chile, ¿no? Me imagino que más o menos esto se repite también allá. Tenemos esto de que yo no perdono hasta que no me pida perdón, hasta que no me declare perdón como para poder soltar eso. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en principio yo soy venezolana, pero vivo en Chile. Ah, bueno, perdón, perdón ahí. No, no importa. Eh, Ese es el ego. Cuando la persona está enfrascada en que ahora yo no le hablo porque me dijo tal cosa, o si él no viene a pedirme perdón, o ella no viene a pedirme perdón, no, no y no, ese es el ego. El ego, pero a millón. Y te digo que el ego en muchas personas está total y completamente apoderado de la vida de muchas personas, vuelvo y repito. ¿Y qué pasa ahí? Y bueno, que la persona sufre porque es una cadena que se está echando ella misma, porque el perdón no es para liberar al otro, es una liberación personal, es una liberación para mí. Por eso antes te comenté también que, ok, yo perdono al otro y también me perdono a mí. Y el trabajo del perdón, pueden haber 30 veces que hagamos terapia del perdón, porque son tantas situaciones, porque no solamente perdono a las personas, perdono lo que viví, me perdono a mí, perdono a mis padres y la situación que estoy viviendo o la apariencia que está mostrando mi cuerpo por alguna situación y se encapsuló ahí y la persona ya empieza a mostrar apariencia. O sea, el perdón va mucho más allá de cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Qué interesante. Me gustó esto que traías de la cadena, ¿no? Porque en cierta forma, cuando nosotros estamos esperando a que el otro nos pida perdón, lo que hacemos es esclavizarnos, porque Claro, quizás nunca llega ese perdón. Y entonces me quedo toda mi vida esperando que suceda algo que quizás no sucede. Entonces yo pierdo ahí, volvemos a lo mismo, el poder de mi vida, a vivir en libertad en mi vida, porque estoy esclavizada esperando ese perdón. sí, no solamente que pierde uno el poder de su vida, sino energéticamente se vacía y esa persona empieza a entrar en una sintonía súper negativa donde las cosas pasan y le pasan más cosas y más cosas y más cosas. Y dice, wow, pero todo, claro, porque igual que uno atrae lo bueno, atrae lo que no es tan bueno, o atrae lo agradable, atrae también lo que no es agradable.
cada cosa que le pasa a las personas es un reflejo de lo que tiene adentro, no solamente el espejo de las relaciones, como te mencionaba, sino que las situaciones también se atraen. Las personas que tienen miedo a los robos o a los choques o a los asaltos, si tú te pones a ver, son las que más le suceden ese tipo de cosas, porque eso se atrae. ¿Y qué tiene que ver esto con el perdón? Que mientras uno no perdone y se perdone, está como que con emociones, vamos a decirlo, densas, para no decir negativas. Y tiene un nivel de vibración bajo, en una frecuencia que no es la que quiere, pero no se da cuenta que está metida en ese ciclón negativo y está eso ahí en el medio. ¿Cómo se llama esto? El huracán, el... El huracán está dando y dando y dando y esa persona está ahí, claro, porque no se ha dado cuenta. Por eso es tan importante la conciencia. La conciencia es darse cuenta y tomar cargo y el papel principal y protagónico de la vida. Qué interesante. Sí, en cierta forma también es cuando nosotros estamos todo el tiempo en esa situación, esa herida, ¿no? Queda una herida abierta que después va pasando situaciones y va tocando la herida, va saltando. Entonces eso nos sigue como todo el tiempo, lo tenemos constantemente, lo estamos viviendo constantemente y eso en el tiempo se sostiene y como decís, ¿no? Va afectando todo lo que es nuestra emocionalidad, nuestro estado de ánimo y vamos y seguimos atrayendo, ¿no? Esas cosas inconscientemente, ¿no? Pero lo seguimos atrayendo. Entonces, como que cada vez es ese rencor que hablamos, como que cada vez la emoción se vuelve cada vez más fuerte, cada vez estamos como más baja vibración. Entonces, Es que eso es como una bola de nieve. Cuando está arriba en la montaña es minúscula que ni se ve, pero cuando empieza a rodar para caer después abajo es una bola gigantesca. Esas emociones crecen, aumentan. Y yo a veces le digo a las personas cuando estamos en terapia que quizás dicen, no, pero es que mi papá me maltrató. De repente el papá lo que hizo fue decirle, quítate de ahí. Pero el pensarlo y el pensarlo y el pensarlo, después cuando son grandes las personas, no, es que mi papá me pegaba, me maltrataba, y quizás no era tanto, pero de tanto pensarlo y pensarlo, eso fue aumentando, 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 que se llenan de un resentimiento y una rabia incontrolable, porque eso crece, aumenta. qué interesante. Entonces, esto también es la invitación a empezar a tomar conciencia, ¿no? Y antes trajiste esto de él, cuando nosotros, parte del perdón es el perdón al otro y el perdón a nosotros mismos. Una de las cosas que yo más veo en las sesiones, y decime si también te pasa a vos, es que muchas veces las personas perdonan a los demás, pero a sí mismas es lo que más cuesta. A perdonarse a nosotros mismos, Sí. porque yo creo que también ahí sale a relucir el ego, que o nos hacen creer o nosotros nos creemos que siempre lo hacemos bien. Y como lo estamos haciendo es lo mejor. Y no nos damos cuenta que no estamos permitiendo darle un voto de confianza al otro. O sea, si yo creo que yo todo lo hago bien, entonces, ¿qué me voy a perdonar si es el otro el que está fastidiándome? No No, no, pero tendría yo. yo hablo del contrario, es desde un lugar más desde autoexigencia, no tanto al otro, el otro lo perdono, vos te equivocaste, está todo bien, pero yo no me perdono Pero por haber eso, vivido eso, haber estado ahí. no, por eso, porque yo creo que no lo hice mal, por eso no creo que es necesario perdonarme, porque yo lo hice bien. Yo tengo que perdonar es al otro, al que me maltrató, al que, en vez de decir, yo me perdono por haber elegido esta situación, que ahí es donde está el caso, pero eso no es muy fácil verlo, hay que tener un nivel de conciencia bien amplio y elevado para poder reconocer
Yo me perdono por haber elegido esto, yo me perdono por haber permitido esto, porque no es desde la culpa, sino desde el reconocimiento que el otro no es malo, sino que esa situación yo o esa persona la atraje porque era lo que yo necesitaba. Fácil, no, no es fácil darse cuenta. Me quedo pensando, ¿no? Como esto que esto muchas veces nos enojamos con el otro y queremos que el otro me faltó el respeto, el otro me maltrató, pero no miramos cómo nosotros mismos. Por eso digo, como vuelvo, es como no miramos cómo nosotros mismos nos estamos maltratando, nos estamos faltando el Pero respeto. porque todos son reflejos, las personas son el reflejo de nosotros. Si atraemos una situación de irrespeto, de gritos, de maltrato, entonces la pregunta es, ¿dónde y cuándo yo me estoy respetando, faltando el respeto yo a mí misma? Que el otro viene a mostrármelo porque yo no soy capaz de verlo en que me lo hago yo, pero sí es lo que está pasando. Qué Por interesante. eso es fácil, uno lo sabe. Porque empieza a ver, cuando uno puede decir, bueno, si todos son mi reflejo y yo me espejo en cada una de las personas que está conmigo, puedo ver mis virtudes, wow, qué linda, y puedo decir, wow, qué fea también, tengo estas sombras, pero no para sentirme mal ni darme latigazos, sino como para ver, bueno, cómo puedo mejorar, cómo lo puedo hacer diferente. Y esa relación que te mostraba ese maltrato, cuando uno lo entiende y lo ve, desaparece. Y ya la otra persona o no está más en la vida o empieza a tratarte diferente. Porque si yo me trato bien, el otro me trata bien. Yo tenía un programa de radio donde yo hablaba de la autoestima y del amor a uno mismo, donde decía que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si yo estoy llena de amor, puedo expandir ese gran amor a los demás. Y había una señora que siempre llamaba y decía, pero yo no entiendo cómo, eso es egoísmo. Ella lo sentía que era egoísmo, pero porque nos dijeron que teníamos que dar, pero las letras chicas siempre se obvian, que es primero a ti, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa está chiquitita, por eso Trata empezamos a... empezar a hacer como un cambio de mentalidad, de paradigma, ¿no? El punto está en que muchas veces eh, viene con una crisis, porque si yo vengo creciendo con mis certezas, ¿no? De cómo es la vida, de cómo el otro me hace, de cómo yo no puedo, de repente empiezo a cambiar la mirada y me empiezo a dar cuenta de noche. No depende tanto del otro, ahora depende más de mí. ¿Qué hago con esto, no? Y entonces eso asusta, Claro, porque se me cae el piso, se me cae la estructura. claro, por eso, gracias a Dios, existimos las coach, las terapeutas, para que en vez de que le dé miedo a la persona enfrentar eso, nosotros lo llevamos de la mano para que pase y trasciende y camine con nosotras de la mano para evitar ese miedo o eso no voy para allá mejor. Sí, sí, vamos las dos juntas. Gracias a Dios que existimos, personas como nosotros, ¿cierto? Que Me ayudan al otro a que encanta, porque además cuando, las dos que acompañamos, cuando vemos el proceso de cómo inició y cómo pasa el tiempo y cómo va perdonando, sanando y mirando la vida desde otro lugar, yo siempre digo, le cambia la cara a la persona, le cambia el brillo. sí, totalmente. Pero es impresionante que con una sesión entran colapsado por decirte y con 1 hora de sesión no le arreglamos la vida, pero la cara le cambia. Y empieza, es como un switch que empiezan a ver todo diferente y se sienten también algunas que no vuelven más u otras que dicen yo quiero más de esto, sigamos con el proceso. ¿Cierto? Tal cual, porque trae también viene con mucha liviandad, ¿no? En general, como decíamos, todo esto de no perdonar, de estar culpando quizás al otro, esa mirada más de un lado víctima,
nos carga y nos carga y nos carga. Entonces, llega un momento que está en cada persona decir, bueno, ya no quiero más de esto, ¿no? Que yo creo que son las personas que empiezan a iniciar un proceso, pero hay que también estar dispuesto porque es incómodo. Sí, sí, totalmente. Y uno puede hacer cualquier seguimiento terapéutico o de coaching y siempre está el perdón presente. Cada dos terapias, la tercera tiene que ser perdón. Otra tiene que ser perdón. Porque aunque hablen y el coachee esté ahí, siempre está el perdón. O la falta de perdón, pues ya hay que trabajarlo. Sí, sí, en cierta forma también me quedo como pensando un poco, es bueno, sí, toda mi vida estuve como culpando, no sé, a mi mamá, a mi papá, a quien sea, ¿no? Como el que es el que en mi vida es así por esta persona y de repente perdono, y ahora ¿qué hago con esto? Es como, y ahora, claro, y es como, ahora me toca ser responsable de mi vida yo, y es como, no sé, suena pesado, Sí, y es todo lo contrario. claro. Es como un peso que la persona dice, bueno, ahora hacerme cargo de esto yo, entonces empiezan las personas a temblar. Pero resulta que después que hacemos el tratamiento, dice, no, es todo lo contrario, sí, me siento súper liviana, súper light, súper cómoda, quiero más de esto, porque de verdad que esto es así como cuando uno empieza a sentirse bien, se da cuenta de lo mal que se sentía, porque cuando la persona se siente mal, no se da cuenta que está mal hasta que no llega a fondo y cuando llega a fondo que ve el mundo negro que ya no da más y nos encuentra, el proceso de sanación es tan restaurador, tan complaciente, tan amoroso, que la persona quiere más, más, más y más para sentirse bien y ahí es donde se da cuenta y dice, ¿y yo cargaba con todo eso? ¡Wow! Es que no nos damos cuenta, ¿no? Yo traigo esto, lo que es cultural, no lo digo como le echo la culpa a lo cultural, sino como el traer la conciencia de que culturalmente tenemos esto, ¿no? Yo digo que tenemos el pare de sufrir, ¿no? Porque es como, a ver quién la está pasando peor. No es, ay, no sabes lo que me pasó, no, pero vos no tenés idea de lo que me pasó a mí, ¿no? Es la competencia de ver quién la está pasando peor. Entonces, en cierta manera, hay como que lo terminamos como, no quiere decir disfrutando, pero sí como estamos tan acostumbrados que el no sentir, ¿no? Ese sufrimiento nos genera de como que no conocemos otra cosa, entonces pensamos que vivir es sufrir. Claro, se va normalizando ese sentirse atrapado, mal, cargado, de mal humor, frustrado, es normal, esa es la vida normal. Hasta que, como te digo, no, se da cuenta la persona y dice, wow, ¿cómo pude yo con todo eso estarlo cargando tanto tiempo? Pero es parte de la vida, de la historia y el proceso. Por eso es Me tan gustaría, se interesante. me vino así, es como, pero me gustaría que para, bueno, los que están presentes y después los que lo vean, que agarren una mochila, algo y digo, bueno, no perdono tal cosa, no perdono tal otra, y empiecen a meter objetos a la mochila y carguen la mochila a ver cuánto está pesando esa mochila, para que empecemos a darnos cuenta de todo ese peso que estamos cargando. Claro, se la ponen en la espalda, esa mochila que se ponen en la Y que espalda den una y es vueltita, cargar. que la sientan. Y después hagan, para terminar el ejercicio, que se pongan a caminar a la vuelta a la manzana, que van a quedar extenuados. Después la otra vuelta sacan algo y empiezan a sacar algo. Y cada cosa que saquen es cada perdón que van haciendo. Hasta que liberan la mochila y sacan todo y van a decir, uy, pero sí, y le queda doliendo la espalda de tanto peso que cargaban, pero inmediatamente se dan un baño y son otras personas. Es un buen ejercicio el que propusiste, muy bueno, y ojalá y lo vean, lo escuchen y lo puedan hacer, porque como no nos damos cuenta, la persona normalmente no se da cuenta que está cargando esa mochila, que lo hagan de forma física, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí, en la invitación después, después que nos dejen en el video grabado los comentarios si lo hicieron, cómo les resultó, me parece que también está bueno para compartirlo. Y Claro. me quedaba pensando un poco de cuando hablamos esto de el perdonar.
esto tiene que ver con que, bueno, decido, che, perdono, ya está. ¿O cómo es esto? Claro, es ¿Cómo es ese? Sí, como te dije que el perdón es recordar sin dolor, es un proceso de como que, ¿cómo lo podemos ver? O sea, hay personas que hacen terapia y no son capaces de decir te perdono. Imagínate, tienen un resentimiento tan grande. Pero por supuesto que eso viene, uno va hablando y va explicando como estamos haciendo ahorita, porque esto es tipo terapia, y después que escuchan, entonces hacemos como una visualización, una meditación o hasta una constelación familiar y la persona se abre y puede llegar a decir te perdono, pero no es de la boca para afuera, es sintiéndolo en el corazón. O sea, porque a mí me ha tocado que me han dicho, no, no puedo perdonar a mi mamá, no puedo perdonarla, no quiero, no puedo, porque es algo muy fuerte que tienen ahí atrapado. Pero después en la segunda o en la tercera sesión se va aflojando, porque es como que está rodeado como las capas de una cebolla, que el centro es donde está atrapado esa memoria y le vamos quitando las capas y después la persona cuando llega ahí al fondo, al núcleo, puede lograr sentir, porque no es decir, es sentir. Y uno puede perdonar a los que están en esta dimensión y a los que se fueron también. Porque muchas personas también me dicen, pero es que ya mis abuelos o mis papás o fulano ya no está en mi vida, ¿qué hago? Igualito, porque esto es energético. Eso es como que la persona se imagine que está enrollada con un alambre de púa. Así que si se qué buen mueve mucho, ejemplo. Sí, bien. bien ahí. Cuando se mueve mucho, lo puya. ¡Oh, no! Entonces prefieren estar así. No, mira, no se mueven así contraídos. Van a la terapia y le empezamos a sacar y a aflojar un poco ese alambre púa y ya ven que se puede mover, entonces ahí ya está el cambio y ahí pueden abrirse y poder sentir, como te digo, porque no es decir, pero ya ahí con ese proceso empieza a ver la liberación y ya son capaces de mencionarlo, sintiéndolo en su corazón. Es súper importante, creo, esto, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, sí, yo quiero perdonar, porque sí, porque entiendo que me voy a liberar y entonces quiero perdonar. Y te perdono, pero no pasa nada. Y es como, no, muchas veces a mí me otra vez tengo que, otra vez con esto. Es como, y porque entonces todavía hay algo ahí que está sosteniendo. Entonces, es un proceso. Entonces, quizás al principio perdonás, como vos decías, son como muchos perdones quizás dentro de todo lo que es una experiencia, ¿no? Entonces, perdono a la otra persona, me perdono a mí, perdono la experiencia, perdono lo que sea, ¿no? Van saliendo. El punto es permitirnos darnos ese tiempo, ¿no? Que es que vamos haciendo como pequeños clic, 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 pero muy suavecitos. Y un día te das cuenta de, che, esto ya no me afecta como me afectaba antes. Claro, sí resultó la cosa. ¿Sí? Y resultó, yo me acuerdo en parte de mi proceso, ¿no? Es como, había algo que es como, y yo cada vez que contaba eso y lloraba y lloraba y lloraba, y sí, ya perdoné, pero y lloro y lloro. Y me encontré un día hablando con una mujer que contaba como, bueno, que había fallecido su hijo, y yo con una tranquilidad lo contaba como, con una paz, y lo que es una boludez al final, ¿no? Es como, no, sin desmerecerlo, pero veía esta diferencia de emocionalidad. Y pasado el tiempo, el día que esto lo pude como hablar desde un lugar como súper más liviana, como muy en paz, y digo, papá, sí, siento que estoy en paz. Claro. Y yo creo también que el perdón tiene un gran componente importante, como todo en la vida, de aceptación. Aceptación es la clave para poder vivir sin sufrimiento. Y eso cuando la persona empieza a aceptar, ya puede ser capaz de perdonar. Porque mientras no acepte que aceptación no tiene nada que ver con la resignación, sino darse cuenta que esto es así y lo acepto, porque aceptar es como decir, ok, yo acepto que me peguen. No, no es eso. Es aceptar, es darse cuenta que la situación es que la persona le está pegando, por decir algo.
Cuando acepta que la persona le está pegando, entonces ahí ya puede darse cuenta que eso no es lo que quiere y vamos a trabajar sobre eso. Entendiendo también, está muy bueno esto que traes, Magda, entendiendo también que cuando nosotros aceptamos, no quiere decir que estamos de acuerdo con Está esa situación, que no es lo mismo. Entonces, exacto. muchas veces se confunde, no, pero si yo acepto es que estoy avalando y estoy de acuerdo con esta situación. No, es que entiendo que es la situación que pasó. Claro, eso es lo que tú dijiste, no es que esté de acuerdo. Aceptación no es estar de acuerdo, es saber que lo que está pasando está sucediendo. Eso, así, que Y no te, es, sí, pero dale, dale. no, y también otra confusión que creo que hay, que tiene que ver con el perdonar también es olvidar, ¿no? Es como, bueno, ya está, me olvido de esto. Y en realidad, no, es entender que es parte de nuestra vida. Nosotros no podemos decidir esto me olvido o esto no, sino que es parte de que acepto que es esta situación y quizás cuando nosotros perdonamos lo que creo que sucede es que lo tenemos menos presente. No es que lo olvidamos, sino que no es que al no perdonar lo que hacemos es traerlo todo el tiempo al presente. Así es. Y es que, bueno, como es perdonar sin dolor, recordar sin dolor, no podemos olvidar, a no ser que tenga la persona fallas mentales, porque nada se olvida, se recuerda, pero desde qué lugar lo está recordando. Como tú dijiste que esa paciente contaba la pérdida de su hijo con una calma impresionante, eso. Puede ser golpes, abandono, violación, maltrato, cualquier cosa y contarlo como si te estuvieran contando una película. Nunca imaginas que fue a esa persona a que le pasó, porque está tan tranquila y tan en paz. ¿Por qué? Porque pudo perdonar, porque fue capaz y logró perdonar a ella, al otro, la situación, etcétera. Y esto me parece como importante aclararlo. No es lo mismo disociarme de la situación, sino que tiene que ver con que lo acepto, ya lo pasé por el cuerpo y cuando lo paso por el cuerpo de nuevo, estoy en paz. Claro. Y es tan importante eso del cuerpo porque las enfermedades tienen dos grandes componentes, que es la alimentación y las emociones. Y muchas personas que están con apariencia es porque tienen emociones atrapadas que le está carcomiendo por dentro cualquier órgano. Cuando las personas se dan cuenta o saben o aprenden esto que te estamos diciendo, empieza ahí un proceso curativo de sanación interior. Y bueno, yo he tenido personas que han redimido la apariencia y me lo han hecho tengo testimonios de videos donde las personas dicen, yo fui al médico y me dijeron que tenía esto, trabajé con Magdalena tal y tal constelación y tal perdón, y fui al médico y no tengo nada. Pero es así, tal cual. Pero creo que también lo importante, lo vuelvo a decir, no se trata de, bueno, voy con Magdalena para que me cure todo esto, No, porque desde ahí no se hace el movimiento. es que no somos magas, como yo lo primero que digo, yo no soy hechizada, ni mi bella genio, ni maga, ni bruja, nada. O sea, soy una terapeuta que te va a llevar de la mano a, darte herramientas para que saques toda esa historia de dolor que vienes cargando durante tanto tiempo. Porque cada persona se tiene que hacer cargo, no, no somos Brujilda, no, eso no es. Cada quien tiene que tomar la rienda y hacer las tareas y darse cuenta y en vez de ver el 6 ponerse del otro lado y poder ver el 9. Sí, Empatía. sí, tal cual, comprometerse y permitirse, ¿no? Permitirse el proceso, permitirse mirarse, pero más que nada comprometerse con uno mismo, ¿no? Porque como decíamos antes, ¿no? Si yo de la boca para afuera, sí, yo me quiero curar, sí, yo quiero esto, pero no hay un proceso interno profundo, no hay cambio. No hay cambio, porque acuérdate que es la emoción la que manda. El corazón y la mente tienen que estar en una sola sintonía. Entonces no es pensar,
no es sentir, es pensar y sentir en uno solo. Eso, ahí es donde se da la magia, como digo yo, cuando la persona puede pensar y sentir en una misma, coherentemente, porque están alineados. Ahí ya se produce la sanación. Y por eso a veces necesitan 4, 5, 6 terapias o más, o 10 o 20 o las que sean, porque en una hora no podemos revertir la historia de 30 años, 40 años, 15 años, la edad que tenga la persona. Sí, incluso cada persona va a ser un proceso Y, totalmente distinto, entonces tampoco es algo que podés genéricamente, es bueno, vos todos en 3 sesiones, ya está. no, 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 a mí me han preguntado, ¿y cuántas sesiones necesito? No sé, porque eso depende de lo profundo de la herida. Depende de lo profundo de la herida. de lo profundo de la herida, del compromiso, de parte de qué tan predispuestos, porque también hay muchas resistencias que la persona no es consciente, ¿no? Entonces, también traer eso y reconocerlo lleva su tiempo. Entonces, yo creo que lo mejor de esto siempre es soltar el resultado, es entregarte al proceso, vivirlo y es cuando seas, llegará, Claro, pero cuando llega. tenga que Si yo ir, me comprometo, llega. claro, y sin apuro, y el comprometerse con disciplina para, por ejemplo, yo trabajo con tareas para que las Sí, personas solamente se queden con lo que yo hago ahí contigo, sino practica, repite, qué sé yo, tantas cosas que yo invito a hacer. Y cuando la persona tiene esa disciplina, es mucho más corto el proceso. sí, yo también hago tareas, pero muchas veces lo que pasa es que hacen la tarea, pero no está en la profundidad o sea, como es más por el cumplir, no digo siempre, ¿no? Depende de cada uno, pero es más, sí, lo hice, bueno, pero te metiste, reflexionaste la tarea, la hiciste a conciencia. Claro, Entonces, claro, después, ay, pero quizás no veo resultados. Bueno, porque estás cumpliendo a medias en realidad, estás cumpliendo para el otro, quizás para decirme si lo hice, en vez de, es para vos la tarea. Si vos lo haces o no lo haces, a mí no me va a modificar, sino claro, que es tu decisión el qué tan profundo lo haces. claro. ¿Y qué tanto quieres estar bien? Así como que mucho o bueno, voy porque igual que cuando las personas quieren regalar una hora de sesión, yo siempre digo, no, no es de sorpresa, tienes que preguntarle, ¿tú quieres ir a una sesión de tal, con tal persona? Porque no es que vaya a venir el otro porque te lo regalaron, porque eso no es compromiso. Sí, tal cual, bueno, eso te debe pasar, pero a mí también me escriben como, che, quiero que tal vaya o le quiero... No, es como que me Sí, escriba, claro. porque Y, no, y si no, sí, no sirve, no perdamos el tiempo, no, como cuando la persona está dispuesta, te escribe, viene desde otro lugar. claro, Porque incluso a veces vienen obligados, y ahí volvemos a hablar de esas resistencias, ¿no? Que no hay apertura para meterse. Entonces, vamos a estar, hacemos que hacemos, sí, y así sí, no le sirve a nadie. claro. Y como para ir resumiendo un poco, Muy bien, me encanta. Te voy a pedir bueno, si querés, más que nada, ¿qué mensaje querés que se lleven de yo este quiero vivo? como hacer una lista corta o específica, ¿no? Que no Dale. solamente es que vamos a perdonar, vamos a poner ahí a la pareja, que siempre es la pareja, también el jefe o el amigo, pero también hay que incluir, hay que perdonar al hijo, a los hermanos, a la familia, a los padres, súper, súper importante y necesario, perdonar a mamá, a papá, y no en último lugar, pero quizás mencionándolo de último, a mí, que debería ser el primero, porque aunque uno dice, no, pero yo no siento culpa, pero yo por permitirlo, por permitir ese trato, por permitir ese abandono,
ofrecerme a jugar ese papel de víctima, yo necesito perdonarme yo a mí para liberarme. Así como un resumen de los puntos más importantes o de las personas más importantes. Y también podemos hacer una terapia del perdón con el dinero, porque las personas que están pegadas con la escasez o con que me falta, o que no tengo, que no me llega, tienen que hacer un trabajo de perdón con el dinero para conectarse con la abundancia y la prosperidad. El proceso del perdón abarca muchas aristas, muchos ítems, y es un proceso sanador y maravilloso. Y como una frase, al perdonarte podrás abrir tus alas para volar y poder brillar. Me encantó. Gracias, Magda, por este espacio. Creo que fue súper rico todo lo que trajiste, así que me encanta, me encanta. La invitación también para todos, me encantó este listado, es como compartir mi reflexión de esto que trajo Magda, que también es muchas veces hay cosas que nos impactaron, que no nos damos cuenta, que decimos, bueno, esto es chiquito, me molestó todo esto, pero no me hago cargo y lo vamos acumulando. Entonces me pareció genial esto que traes de a todos, a mi pareja, no quiere decir que odie a mi pareja, sino que quizás hay cosas que quedaron en algún momento dando vueltas que me generaron molestia y son cosas que necesito soltar, porque como vimos, eso lo vamos poniendo en nuestra mochila y se va pesando cada vez más y llega un momento de que es como que es lo que te empieza a separar de la persona y es como no entendés qué pasó. Bueno, es toda esa mochila que se fue cargando. Entonces, cuando somos conscientes de nuestros vínculos y lo hacemos el perdonar como un hábito, ¿no? ¿Por qué no? Es cuando podemos empezar a vivir más livianos. A perdonar al cuerpo por alimentarlo mal, por no llevarlo a contacto con la naturaleza, qué sé yo, hay miles de perdones. Así que de verdad que gracias por elegir este momento conmigo y darme la oportunidad de compartir un poquito este tema que es tan importante para la salud mental, espiritual y emocional de las personas. Un placer haber estado contigo, Patrick. Gracias, gracias infinitas. Dios te bendiga. Gracias a vos también, hermosa. Y gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Cierro entonces, nos estamos viendo Guardo la próxima semana. para que podamos guardar y guindar en la... Chao, Chao, feliz noche. chao.